Bueno, en primer lugar, agradecer la convocatoria a todo el equipo del Centro Interdisciplinario, en especial a Juan Cimentón, a Guillermo Rafanielo, que bueno, fueron los que me contactaron y vinieron con la propuesta que realmente al ya haber concluido y al haber habido otras charlas, me parece que fue muy positiva y realmente se tocaron temas muy interesantes, así que espero que la retomen en algún otro momento porque me parece que cumplió con todas las expectativas. Imagino que ustedes se deben sentir igual. También quiero agradecer a toda la gente que vino hoy a la charla, especialmente a toda la gente del Departamento Judicial Mercedes, que veo mucha gente de Defensoría, alguna gente del Poder Judicial. Bueno, muchas gracias por haber venido. La exposición de hoy es, de alguna forma, una introducción a la cuestión de los estándares de prueba y también de alguna forma es la presentación de los primeros pasos, por así decirlo, de mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, que también tiene que ver con el tema. Allí que, bueno, obviamente les voy a agradecer que al final de la reunión, cualquier inquietud, comentario que quieran hacer, todo va a ser muy enriquecedor para mí también. Cualquier comentario que me quieran hacer, así que ahí ya, cuando llegue ese momento, los escucho. Esto tuvo como origen el seminario de jurisprudencia penal que llevamos a cabo hace tiempo en la Defensoría General de Mercedes. Muchas de estas ideas las charlé con Mariano Bertelotti, a quien también le agradezco todas sus colaboraciones y bueno, claramente no estaríamos acá con este tema a no ser por él, así que bueno, como siempre va el agradecimiento. Hoy vamos a ver, todo, por así decirlo a nivel macro, todos los estándares de prueba que se dan en un proceso penal, pero a mí lo que me interesa realmente es lo que pasa con lo que yo denomino estándares iniciales, que ahora lo vamos a ver en las diapositivas a qué me refiero. Obviamente, en el proceso penal, los estándares de prueba hacen referencia a cualquier tipo de valoración de suficiencia probatoria que esté marcado en la ley. Cualquier decisión que tomamos, no solamente en un proceso penal, sino en cualquier decisión que tomamos en nuestra vida, tiene como un pequeño estándar de prueba. ¿Sí? Si, por ejemplo, no sé, me voy a comprar un auto y bueno, voy a primero investigar un poquitito si el auto que me quiero comprar está bueno o no. ¿Sí? Si el auto sale poco, y bueno, investigaré poco. Si el auto me cuesta mucho, y bueno, investigaré un poquito más. Cualquier decisión que tomamos en nuestra vida viene de la mano de un cierto nivel de suficiencia probatoria, por más que lo pensemos así o no. Bueno, en el proceso penal pasa algo parecido. El problema que vamos a tratar hoy es qué pasa cuando estos estándares no están bien definidos, qué problema podemos llegar a tener y si existe la posibilidad de definirlo, porque tal vez no se pueda. Con especial énfasis en lo que pasa en las primeras partes del proceso, que es al menos a mí lo que más me interesa, sobre todo teniendo en cuenta que ya han habido muchos intentos de definir lo que pasa con el final del proceso, es decir, el estándar de prueba para condenar ha recibido muchísimo trato por parte de la doctrina, tal vez no tanto acá en este país, pero sí mucho en el derecho anglosajón, en el derecho continental, especialmente en España, en Italia. Eh, Más allá de que vamos a pasar por ahí. Así que bueno, yo voy a compartir pantalla, voy a poner las diapositivas. Eh, si no llegan a ver o si no llegan a pasar bien, les pido que me avisen. Bueno, ahí veo algunos dedos levantados, así que supongo que se está viendo bien. Bueno, como les decía, entonces, el estándar de prueba básicamente representa el grado de suficiencia probatoria que es necesario para la procedencia de una medida concreta en el proceso penal. ¿Está bien? ¿Cuál puede ser esa medida concreta? Bueno, puede ser una medida que se da dentro de los primeros pasos de un proceso penal, ¿sí? Como por ejemplo un allanamiento, una intervención telefónica, una requisa, la decisión fiscal de tomar una declaración en los términos del artículo 308, el Código de la Provincia de Buenos Aires. A medida que el proceso va avanzando, ¿sí? Las exigencias probatorias se van poniendo, van teniendo requisitos más altos. ¿Por qué? Una cuestión lógica. El nivel de entidad de las injerencias del principio del proceso son mucho más leves, ¿sí? Que las del final, obviamente. A mí no me gustaría que me hagan un allanamiento en mi casa, pero menos me gustaría que se decida una prisión preventiva en mi caso. A la vez, no me gustaría, ¿sí? Que se me meta preso hasta el juicio oral, pero menos me gustaría que me condenen. Es decir,
los códigos procesales establecen estas medidas en esta línea ascendente, por así decirlo, justamente porque en principio, ¿sí?, los estándares de prueba del final, ¿sí?, prevén consecuencias mucho más peligrosas respecto de la libertad y la propiedad de las personas sometidas al proceso penal. Obviamente, si queremos ponernos a buscar algún caso excepcional, lo vamos a encontrar. Es decir, creo que todos estaríamos de acuerdo de que la prisión preventiva es mucho más grave a una pena de multa. Es verdad, existe. Pero bueno, sacando algunos de esos casos excepcionales, creo que todos podemos estar de acuerdo en que la cantidad de prueba necesaria para las medidas que vienen más para el final del proceso tienen que ser superior a las del principio. Por eso, yo lo categorizo como estándares iniciales, ¿sí?, en referencia a la medida de investigación, al allanamiento, a la requisa, a las intervenciones telefónicas. Los estándares intermedios, que tienen que ver con la prisión preventiva, la decisión de elevar el caso a juicio, y el estándar final, que básicamente sí, la condena, y ahí vamos con la distribución del error y las categorizaciones clásicas. ¿Por qué tenemos que definir estos estándares de la forma más clara que sea? Porque este es un curso de garantías, ¿sí? Todas las medidas que yo dije hace un rato tienen que ver con distintas garantías, ¿sí? Porque, a ver, la prisión preventiva tiene que ver con el derecho a la libertad, el allanamiento y la requisa tiene que ver con el derecho a la intimidad, la condena tiene que ver con el estado de inocencia, también todas se pueden vincular con alguna, pero no tenemos forma de hacer efectiva esas garantías si no determinamos específicamente cuándo o ante qué grado de suficiencia probatoria va a proceder tal medida. ¿Está bien? Cuando la Constitución Nacional prevé que hay ciertos derechos que son inviolables, ¿está bien?, sin perjuicio de que deja abierta la puerta a una regulación, básicamente concluye que la única forma de que el Estado pueda avanzar por sobre esos derechos, la libertad, la intimidad, ¿está bien?, es cuando hay causa suficiente. Y la causa suficiente, que la vemos especificada en los cuerpos procesales, es la ley, perdón, y es la prueba. ¿Está bien? Por eso, solamente se puede requisar a alguien cuando hay motivos suficientes o sospechas razonables, circunstancias previas. Ahora vamos a ver cómo juega eso. Por eso solamente se puede allanar ante cierta sospecha. Por eso la Corte Suprema en el fallo 40 dijo que no se podía proceder a una intervención telefónica a partir de una denuncia anónima. ¿Está bien? Esto es el juego de los estándares de prueba que aparece constantemente, por más que no lo sepamos o nunca lo hayamos estudiado. Obviamente, esto va a ser una mini introducción a la cuestión, pero no siempre fue así. ¿Está bien? Esta propuesta, esta pregunta que yo me hago, que yo traigo, no siempre se hizo en el marco de los procesos penales. ¿Está bien? En primer lugar, tenemos siempre presente el ejemplo que, bueno, yo acá lo cito a Guzmán, pero es cierto que uno de los primeros que lo trae es Mayer, en ejemplificar que no siempre la averiguación de la verdad fue la finalidad del proceso penal. ¿Está bien? Y muchas veces la suerte de un imputado, por ejemplo, tenía que ver con cuestiones que no tenían nada que ver con los medios racionales, ¿sí? Los juicios de Dios, bueno, las ordalías, los duelos judiciales, el conjuramento. Es decir, también durante mucho tiempo la producción de pruebas tenía que ver con la honestidad del imputado o la honestidad del acusador. Si yo traía 3 testigos para que vean que yo soy bueno y yo digo tal cosa, pero los testigos no decían nada respecto de la proposición que yo estaba llevando, la que estaba judicializando, por así decirlo. ¿Sí? No, para nosotros nos parece algo obvio, pero no siempre el proceso penal tuvo que ver con la racionalidad probatoria. ¿Está bien? Inclusive, las primeras referencias al término certeza tenían que ver con una cuestión personal y subjetiva del que fallaba. ¿Está bien? Y no con un grado de suficiencia probatoria, como, bueno, casi lo que pasaba en el derecho romano o en el derecho anglosajón. Yo acá me van a ver que cito 3 autores. ¿Sí? Es muy común que hablemos de estos autores cuando hablamos de pruebas, son Cafferat, Nores, Máximo Jaravedán, Chaya, Hauchen. Me puse a buscar qué era lo que ellos entendían por certeza, es decir, en qué caso se podía condenar. Y fíjense que los 3 hacen referencia a la convicción. ¿Está bien? La firme convicción, la convicción de que se conoce la verdad, el estado intelectual del juez. Es decir, y no estoy hablando de autores del derecho romano, son autores de la actualidad. Yo los he citado, yo también puse esto. Voy a ser un poco crítico de eso, por eso hago la aclaración. ¿Cómo juega entonces? Si estamos en camino hacia una racionalidad probatoria, ¿está bien que para tomar cualquier decisión en el marco del proceso penal dependamos de la convicción del juez? ¿Está bien que dependamos de que el juez esté convencido? Y voy a poner un ejemplo bastante gráfico sobre por qué la convicción no tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Cuando yo estoy viendo un partido de Vélez Sarsfield,
y veo que Agustín Bouzat agarra, uno de los delanteros de Vélez, agarra la pelota, supongamos, pegadito al área, y le va a pegar el arco. ¿Sí? Yo no me paro de la silla, no me pongo tenso, no me agarro la rodilla con la mano, porque estoy convencido de que eso no va a ser gol. ¿Por qué estoy convencido de que no va a ser gol? Porque en 56 partidos jugados metió 7 goles, un promedio de 0,2. ¿Está bien? Agustín Bouzat necesita 10 partidos para meter un gol. Supongamos que un delantero promedio le pega 3-4 veces al arco por partido, significa que necesita 35 veces pegar al arco para meter un gol. Entonces, si la probabilidad es que de cada 35 veces haga un gol, yo no me voy a parar. ¿Está bien? Ahora, seguramente la novia de Agustín Bouzat, que quiere ir a Europa con él, el padre que está orgulloso de su hijo, debe estar convencido que este partido mete el gol. ¿Está bien? Yo estoy convencido de que no, pero no es que estoy convencido porque estoy convencido porque son los datos, es la prueba irrefutable. Yo tu número lo saqué, ¿sí? Aunque les parezca gracioso, para traerlo porque me pareció un buen ejemplo para poner. También yo estoy convencido que no va a meter gol, sí, pero no importa que yo esté convencido. Lo importante es la prueba. Y la prueba, en este caso, irrefutable la estadística, dice que, bueno, capaz es gol, pero hay 34 posibilidades de que no sea, ¿sí? Y hay una sola de que sea gol. Entonces, me parece importante graficarlo con un caso medio, puede ser un poco gracioso, pero es cierto. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, van a haber dos citas concretas que me parecen que también son muy interesantes, de autores de derecho anglosajón que también dudan mucho de la posibilidad de que la confianza subjetiva o el pensamiento del juez, no basado en pruebas, sino basado en cuestiones personales, puedan de alguna forma sustentar, por ejemplo, una condena. O, por ejemplo, también podría ser una requisa, un allanamiento o una prisión preventiva. ¿Está bien? Acá en el libro de Robert C. Zuckerman, por ejemplo, se habla de que, bueno, la confianza subjetiva, durante mucho tiempo existieron convencimientos subjetivos sistemáticamente erróneos. ¿Sí? Digo, la Tierra, el centro del universo, la brujería. ¿También? El ejemplo que da Lodan, que yo lo cito ahí abajo, es mucho más claro. ¿Sí? Supongamos que le decimos a los matemáticos, bueno, muchachos, si ustedes están convencidos de este teorema, ya está. Es verdadero. Imaginémonos con un ejemplo del día de hoy. Imagínense que a los rusos, cuando estaban haciendo la Sputnik, le decían, ¿está convencido que la vacuna funciona? Listo, ya está, no la probemos. ¿Sí? No hagamos pruebas, no citemos gente, no hagamos placebo, ya está, están convencidos. No hay ninguna ciencia que se precie de serlo trabaja a partir de la confianza subjetiva o del convencimiento. ¿Sí? El derecho es una ciencia social, pero no deja de ser una ciencia. ¿Por qué no nos conformamos con el convencimiento? ¿Y por qué es importante definir estos estándares de la mejor forma que podamos? Por dos motivos. Primero, porque es la única forma de asegurarnos de que las garantías, todas las que yo mencioné al principio, puedan ser cumplidas. Y por el otro, por la necesidad de que sigan una línea ascendente. ¿Está bien? Acá sí quiero hacer un parate y explayarme sobre este tema. Es muy importante que estos estándares, el inicial, el intermedio, el final, o como quieran ponerlos, no se pisen entre sí. Sino, es decir, si para la prisión preventiva requiriéramos la misma cantidad de prueba o calidad de prueba que necesitamos para condenar, ¿también? Ya no tendría sentido esperar la condena. ¿Está bien? Esto es algo que se dio bastante en el Instituto del Gran Jurado en algunos estados de Estados Unidos. ¿Sí? Hay algunos estados en Estados Unidos que además del jurado, que es el que decide sobre el fondo de los hechos, prevé la institución del Gran Jurado, que sí que es un jurado con más integrantes que decide, por ejemplo, respecto de si hay causa probable para que el caso vaya a juicio. Y una discusión que se dio ya hace muchos años era si tenía que haber una certeza sobre el caso, si era necesario que sea aprobado más allá de todo razonable. Y la discusión mayoritaria, la doctrina mayoritaria del momento determinó que no, porque si no, no tendría sentido el juicio posterior. Sería un juicio dos veces con la misma exigencia. ¿Está bien? Ahora, metodológicamente, ¿cómo definimos? Entonces, ¿cómo creamos estándares de prueba objetivos o mejores que los que tenemos ahora? Bueno, en primer lugar, toda referencia probatoria tiene que tener que ver con la capacidad justificativa de la prueba y no con criterio subjetivo del decisor. Es decir, no con la convicción, no de que el juez esté convencido. ¿Está bien? Es importante hacer referencia al umbral de la forma más precisa posible. Y esto no tiene nada que ver con hablar de distintos métodos de valoración. No tiene nada que ver con decir, bueno, el juez tiene que aplicar la sana crítica. O tiene que respetar la ley de la lógica. O aplicar el modelo inductivo. Esto está todo claro. ¿Sí? Nadie duda de eso. O lo podemos poner también, pero no es un estándar de prueba. ¿Sí? Establecer que los jueces tienen que utilizar el método histórico o el método inductivo
No tiene que ver con un estándar de prueba. No me dice, bueno, cuánta prueba necesito para condenar. O qué requisito necesito cumplir para poder condenar. ¿Cuándo voy a tener que absolver? Tampoco puede establecerse mediante números ni fórmulas matemáticas. Y esto, bueno, ya tiene muchos años. Es la propuesta de Leonard Cohen en el texto The Probable and the Probable, en el cual básicamente él logra acreditar que no puede utilizarse. Si bien esta es una ciencia, no es una ciencia que pueda ponerse a nivel numérico. Es decir, no podemos decir, bueno, si supera el 91% de suficiencia probatoria se puede condenar. ¿Sí? No hay forma de llevar a cabo esto, o al menos los esfuerzos que hicieron hasta ahora, sacando algún caso muy excepcional que tiene que ver, con, por ejemplo, con prueba de ADN, que tiene que ver con probabilidad y que de alguna forma podría llevarse a cabo un análisis más vinculado con un criterio matemático, un criterio cuantitativo. En principio tenemos que utilizar criterios cualitativos, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, la confirmación de la hipótesis o la probabilidad inductiva en los términos justamente de Cohen. Ahora ya vamos a ir a algunos estándares en concreto. Les repito, esto es todo a modo introductorio. Del más allá de duda razonable, que es el que vamos a charlar ahora, podríamos hablar hasta mañana, ¿sí? Hay muchos intentos para definir este, entonces yo sí voy a pasar por acá porque me parece que para saber cuánto es, para saber cómo lleno el vaso hasta el 33%, tengo que saber cómo lo lleno hasta el 100%. ¿Sí? Me parece que la comparativa es importante, pero no va a ser el foco de esta exposición. El estándar de más allá de toda duda razonable, o Beyond a Reasonable Doubt, que es, no yo, sino que generalmente se resume por sus iniciales en inglés como estándar BARD, tiene una tradición jurídica muy importante, obviamente en el derecho anglosajón, porque viene de la mano del juicio por jurados, ya sea en Inglaterra a partir del fallo Wilmington o en Estados Unidos en el fallo Winship. La Corte Penal Internacional también lo heredó, e inclusive al legislarse en la provincia de Buenos Aires el juicio por jurados, también se adoptó este estándar, que lo encontramos especialmente para esta modalidad en el artículo 371 ter. Tiene su origen en el juicio por jurados a través de dos puntos distintos. Uno de ellos es la transición del jurado. ¿Sí? En los inicios, en las comunidades pequeñas, especialmente en Inglaterra, el jurado tenía conocimiento de los hechos. ¿Sí? El jurado era parecido más a un jurado que conocía las circunstancias probatorias porque eran comunidades pequeñas y hasta inclusive a veces tenía la facultad de investigar. ¿Está bien? El jurado como lo conocemos nosotros, ¿está bien? Es una evolución de ese primer modelo, en el cual todo lo contrario, ¿sí? El jurado no tiene ningún tipo de conocimiento ni de relación con la prueba hasta el momento que tiene que tomar la decisión. ¿Está bien? Y este modelo de más allá de todo lo razonable no nace como una garantía del imputado, ¿sí? Sino que es una creación que tiene como consecuencia el temor de los jurados cristianos a qué pasa si el veredicto es erróneo. Es decir, tiene una raíz teológica muy fuerte, tiene que ver mucho con esta idea de no juzgar, que viene de la religión del cristianismo, especialmente fuerte en esos tiempos, sobre todo al principio de los primeros pasos del juicio por jurado como lo conocemos actualmente. El jurado no quería tener problemas después de morir cuando se encuentra con el barba. Ahí venía el tema. No era una garantía del imputado. ¿Está bien? La duda razonable trataba de decir, bueno, ¿hasta dónde puedo dudar? ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer si tengo dudas? Porque no quiero el infierno. Bueno, la solución que se encontró para poder avanzar con este modelo era, bueno, si usted está dudando, tiene que absolver al imputado. Los avances de esta doctrina, ¿sí?, tornó muy difícil definir cuándo estamos ante una duda razonable. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, yo cito distintos libros de, bueno, ya dos que ya cité, un libro inglés, otro libro norteamericano. Y fíjense todas las... Digo, porque si yo estoy diciendo lo importante que es armar estándares objetivos, bueno, no es fácil, ¿sí? Fíjense todos estos fallos en los cuales se dijo que una duda razonable era algo distinto. Es decir, bueno, una duda razonable, según este primer fallo, es la posibilidad remota, ¿sí? Hay otros en los cuales directamente se hablaba de alguna duda que haga vacilar a una persona en la elección de los asuntos importantes, como pasa en el fallo UK vs. Gray, un modelo de instrucción al jurado del quinto circuito penal, uno del segundo circuito. Otros que hablaban de satisfacer al jurado respecto de la culpa, otros que hablan de seguridad, como pasa en Critz, en Walters, otro que habla de una certeza moral, ¿sí? Y uno más también que habla de una duda concreta con base en alguna razón.
¿Está bien? ¿Qué quiero decirles con todo esto? Hubo muchos intentos de la jurisprudencia anglosajona de definir, bueno, cuándo estamos ante una duda razonable. Y ninguno de ellos llegó a satisfacer a la comunidad jurídica al punto tal que luego se terminó llegando a lo que Larry Lodan, que no es un abogado, es un epistemólogo, pero él estudió con profundidad la cuestión de los estándares de prueba, llegó a hablar del acto mayor de desesperación, el acto supremo de desesperación, evitar explicaciones, ¿sí? Y cita casos concretos de sanciones, revocaciones de condenas, ¿sí? Para jueces que intentaron definir el estándar, es decir, que intentaron hacer lo que yo venía relatando recién. Como estos 3 casos que yo cito acá, Martin Trevor, el US vs. Hall, US vs. Glass. Todos estos casos los jueces intentaron explicarle al jurado que era una duda razonable y cortes regionales y cortes nacionales dijeron, no explique nada. Si el jurado le pregunta qué es una duda razonable, no le responde. Es muy bravo esto. Es decir, es algo que nos llama la atención. ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Sí? Bueno, generalmente cuando mencionamos el fallo Casal, ¿sí? Siempre hablamos de derecho a recurso, ¿no? No lo pensamos tanto en términos de la posibilidad de armar un estándar final o de que se explique de qué forma el juez tiene que puede llegar a un veredicto. Pero bueno, en Casal se establece, en primer lugar, que esto que yo le decía al principio, el juicio subjetivo de valor no fundado en prueba, sino puede ser un método para llegar a un pronunciamiento condenatorio, y que para la reconstrucción de un hecho hay que inclinarse por el método histórico, es decir, la recreación a partir de distintas pruebas que pasan por distintos filtros de admisibilidad, prueba de pertinencia, ¿está bien? De control de la calidad de esa prueba, e inclusive, en el caso del juez penal, la Constitución nos da la solución para caso dudoso, que bueno, ante caso dudoso, sí, que esto, la historia no lo tiene. Si un historiador no puede terminar algo, y tiene la posibilidad de seguir investigando, o de no llegar nunca a un resultado. El juez penal no tiene esa facultad. El juez penal tiene que dirimir el conflicto, tiene que llegar a una conclusión. Por eso en tal caso existe el beneficio de la duda. Acá otro fallo que también me parece interesante, que también lo asociamos mucho al reconocimiento impropio, que es el fallo Miguel, que dice un poquitito esto que yo les comentaba al principio, ¿sí? La necesidad de convicción no es una remisión al subjetivismo. La convicción no importa para nada si no tiene basamento en pruebas concordantes que puedan ser explicadas racionalmente. ¿Está bien? Esto me recuerda un fallo de hace no tanto del Tribunal de Casación Penal, en el cual revoca una condena por abuso sexual en un caso con ADN negativo, ¿sí? En el cual los jueces condenaron por la inmediación y por la impresión que les había dado el testigo, ¿sí? Es algo que en ningún caso puede tener algún dejo de racionalidad. Sí, creo que estamos en cierta altura, después del caso de O.J. Simpson, todos podemos mirarnos, estar de acuerdo que el ADN es una prueba bastante fiable, de las más fiables, mucho más fiable que un testimonio. Por más, no podemos darle a la inmediación un valor que no tiene. Es importante, con sus limitaciones, hay mucha discusión sobre esto, pero imagínense, ¿cómo podemos llegar a una condena, en un caso solamente por un testimonio, cuando hay un ADN negativo? A través de la convicción. ¿Sí? Ese es el problema de la convicción. Cuando nosotros dejamos librado a que el juez esté convencido o no, ¿sí? Nos apartamos de la prueba y nos apartamos de esta racionalidad que estamos buscando. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Bueno, el Código Procesal Penal de la provincia, el 371, hace referencia a ciertos requisitos procesales y de evaluación, pero no nos dice cuál es el estándar. Yo ahí, fíjense que tranquilo el artículo, que no lo voy a leer en voz alta, por la verdad que no vale la pena, pero sí habla de, que hay un deber de fundamentación, pero el deber de fundamentación no tiene que ver con el estándar probatorio, ¿sí? La obligación de aplicar las leyes de la lógica no tiene que ver con el estándar probatorio, ¿está bien? La motivación, que tiene que ver con explicar por qué nos atendió un fundamento sustancial realizado por una parte, no tiene que ver con el estándar de prueba. La Corte de Provincia de Buenos Aires, sí, hace no tanto tiempo, hizo un paralelismo entre lo que es el estándar para condenar en el caso de jueces técnicos con el estándar BART, ¿sí? Y dijo con este fallo que estoy citando acá que para definir la duda razonable no alcanza cualquier versión, ¿sí?, contrapuesta a la hipótesis acusatoria, sino que tiene que efectuarse un análisis razonado y detenido de esa prueba y decir por qué, en el caso en concreto, se impide alcanzar el grado de convencimiento que nos permite llegar a la certeza. Ahí tenemos, por ejemplo, un
un primer acercamiento, o alguien podría decir, bueno, está bien, para condenar puedo aplicar el estándar más allá de todo lo razonable con los problemas que viene el estándar, pero bueno, algo es algo. Si alguna punta nos da, tiene sus problemas el estándar BART, sí, pero algo nos dice, ¿sí? Es mucho más de lo que nos dice, por ejemplo, el 371. Han habido propuestas de estándares objetivos, ¿sí? No en el derecho procesal penal argentino, pero sí, por ejemplo, acá yo cito el caso de Larry Lodan, ¿sí? Que acá lo pueden leer, está hecha en un modelo de instrucción al jurado, pero perfectamente podría ser una pauta procesal en un código procesal. Está la propuesta de Ron Allen, que tiene que ver con una teoría que dentro del derecho probatorio se llama la inferencia a la mejor explicación. Y acá también está una propuesta un poquito más reciente de Jordi Ferrer Beltrán, que habla de la posibilidad de que la hipótesis se compatibilice con toda la prueba disponible, ¿sí? Integrándose de forma coherente, y que se hayan refutado las hipótesis plausibles, que significa que son las hipótesis basadas en cierta prueba o que tengan algún tipo de compatibilidad con la prueba disponible, o las hipótesis ad hoc. Él generalmente aclara que las hipótesis ad hoc son aquellas que no importa qué desenvolvimiento de la prueba pueda llegar a haber, siempre van a encontrar una justificación. Por ejemplo, en un caso de estupefacientes, encontramos esta droga en tu casa, la plantó la policía. Encontramos estos mensajes en celular, fue plantado también por el investigador. O sea, ante cualquier cuestión que se va suscitando, surge una explicación. Es más raro encontrarnos con este tipo de hipótesis, pero bueno, Jordi Ferrer Beltrán, para poder cerrar con cierta metodología su propuesta, lo menciona. Acá. Esto es lo que hace a los estándares finales. Pensando ya un poquito más en los estándares intermedios y más concretamente la prisión preventiva, el requisito de elevación a juicio, acá está de vuelta lo que yo les comentaba en cuanto a la aplicación de la causa probable, que es una pauta constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿De qué forma se ha intentado definir? Bueno, se ha dicho que la evidencia tiene que permitir eventualmente, de llegar a haber un juicio, llegar a una condena, ¿sí? Sin que tenga que ser controlada o contrapuesta por la defensa. ¿Qué significa esto? Sería con duda razonable. Es decir, lo que en su momento, esto surge un libro muy interesante de Bárbara Shapiro sobre la duda razonable y la causa probable, en el cual dice, bueno, si el instructor pudo reunir suficiente prueba que, sin que sea controlada o confrontada por la defensa, en principio permitiría arribar a una condena, bueno, ahí se puede elevar el caso a juicio. ¿Está bien? Sería una especie de confirmación de hipótesis que admite alguna duda razonable. En la Constitución de la Provincia de Buenos Aires se hace referencia a distintos estándares de prueba, la semiplena prueba, es una clara herencia de los modelos inquisitivos, los indicios vehementes, la flagrancia. La Constitución de Córdoba, esto para poner dos ejemplos, pero además habla también de flagrancia, de la existencia de elementos de convicción suficientes. Y acá también hay una propuesta objetiva de José Luis Castillo Alba, un libro muy interesante sobre hechos y razonamiento probatorio de Editores del Sur, que está coordinado por Carmen Vázquez. Y básicamente hace referencia a que, si bien no está metodológicamente armado como las propuestas que vimos un ratito, hace referencia a la necesidad de que la hipótesis del acusador tenga que estar confirmada por pluralidad de pruebas o indicios objetivos, que no puede ser una sospecha, un rumor, una intuición, prueba pertinente, es decir, vinculada con el objeto de investigación y de calidad. ¿Y de qué forma medimos ese grado de probabilidad? Bueno, cuanto menos sea la cantidad de pasos inferenciales entre la hipótesis y la prueba. ¿A qué hace referencia con esto? Bueno, si yo voy a probar un homicidio porque el homicida estaba corriendo cerca del lugar donde apareció el cadáver, yo tengo que llevar, para poder unir al homicida con el hecho, tengo que sostener una serie de pasos inferenciales. ¿Cuáles son? El primer paso es, bueno, decir, las personas que matan a otras personas no quieren ser condenadas por ello. Las personas que no quieren ser condenadas se evaden. Las personas que se evaden salen corriendo. Las personas que salen corriendo tienen que estar cerca del lugar. Esta persona estaba corriendo cerca del lugar, ¿sí? Así pensándolo por arriba, un ejemplo que se me acaba de ocurrir son 4 pasos, ¿sí? Un testigo que dice, lo vi a A cuando cuchilló a B, ¡pum! No significa que esté probado el hecho, ¿sí? Pero sí significa que no necesito 4
pasos inferenciales, lo pruebo en uno, ¿sí? La prueba es de mayor calidad. Después va a depender de un montón de otras cosas, ¿sí? Va a depender de si este testigo tiene algún interés en el pleito o no, si estaba en condiciones de visibilidad buenas, ¿sí? Por poner un ejemplo, la coherencia de su testimonio, la consistencia de su testimonio, el tiempo transcurrido entre el hecho y cuando él atestiguó. Es decir, hay un montón de elementos del cual nos podemos valer para ver si un testigo conforma una prueba más o menos creíble. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, de los pasos inferenciales es un punto importante. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Bueno, los artículos 157 y 337 hacen referencia a que tanto para prisión preventiva como para la requisitura de elevación a juicio necesitamos tener por probado el hecho y además poder probar con indicios vehementes la participación del imputado. Ojo acá, ¿sí? Porque indicios vehementes podría ser una referencia a probabilidad, es decir, tiene que estar con cierta prueba acreditado que el imputado cometió el hecho, pero la existencia del hecho, entiendo yo que cuando se habla de que se encuentre justificada, lo que me está diciendo es, tiene que estar probado el hecho. Algunos seguramente ya estén pensando en qué pasa con los delitos vinculados con estupefacientes, hoy por hoy, en la provincia de Buenos Aires. Está bien que muchas veces llegan a juicio, por ejemplo, con un test orientativo, que sabemos que el test orientativo puede decirnos que bicarbonato de sodio es cocaína. Está bien, entonces no es prueba de calidad para dar por comprobada la existencia del delito o dar por comprobado el hecho. ¿Sí? Hoy por hoy se elevan causas a juicio de esta forma todos los días, sin que se cumpla para mí este aspecto del Código Procesal Penal. Y el juez de juicio en la provincia de Buenos Aires no tiene el famoso verificar la prescripción de instrucción que sí hay, por ejemplo, en el Código de Lebena. No tiene una herramienta para volver para atrás. Entonces llegamos al juicio en definitiva con un hecho no probado en muchos casos. Y ahora sí vamos a la parte que personalmente me interesa más, que tiene que ver con los estándares iniciales, es decir, los estándares que se vinculan con medidas de investigación. ¿Está bien? Bueno, ya habíamos dicho que si bien nuestros derechos son en principio, casi todos son derechos relativos, podemos decir que sacando alguna excepción que siempre se le ocurre, la esclavitud, la tortura, en línea general los derechos son relativos y tienen que ejercerse de acuerdo a las leyes que regulen su ejercicio. El Estado tiene cierta libertad para investigar a los ciudadanos y esta potestad que tiene el Estado tiene que ver con la prueba. ¿Está bien? La cantidad de prueba necesaria para proceder a cualquier tipo de medida de injerencia, como puede ser un allanamiento, una requisa personal, una intervención telefónica, generalmente es exteriorizado a través de alguno de estos nombres que yo puse acá. Los motivos razonables, los motivos suficientes, las circunstancias previas, la sospecha razonable. Y acá vamos a lo que me interesa traer hoy, ¿sí? Que tiene que ver con la requisa. Obviamente, yo a continuación le voy a mostrar un estudio cuantitativo que vengo haciendo hace un tiempito y que no llegué a hacerlo para la charla con toda la medida de investigación, pero me parece que la requisa nos da ciertas pautas que tienen que ver con el fallo Fernández Prieto. Fallo Fernández Prieto, que seguramente muchos de ustedes lo recordarán, que es un caso del año 92 en el cual la policía intercepta un vehículo con 3 sujetos en su interior que tenían, por una actitud sospechosa, ¿sí? Es interceptada, se lo requisa y se encuentra estupefacientes y un arma de fuego y proyectiles. ¿Está bien? En Fernández Prieto, la Corte importa, ¿sí? Todo lo que fue la doctrina de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica en materia de interceptaciones y en materia de requisas. Y nos dice, bueno, sospecha razonable es un estándar inferior del de probable causa. Acá falló el traductor de Google, porque creo que la traducción sería causa probable. Que significa básicamente que es información diferente, es menos confiable en calidad, pero en ambos supuestos la validez de la información depende del contexto en que la información es obtenida y el grado de credibilidad de la fuente. La Corte, ¿por qué digo que importa? Porque habla de varios fallos, trae Terry vs. Ohio, trae Alabama vs. White, y básicamente lo que dice, bueno, hay distintos niveles de prueba y nosotros podemos requisar en el caso de una sospecha. ¿Por qué es problemática? Vamos a hacer un pequeño repaso de los fallos de la Corte norteamericana en los cuales se basa Fernández Prieto. Todo arranca con Terry vs. Ohio, que es un policía que ve cerca de un comercio a distintos sujetos que iban, venían, deambulaban, miraban. El tipo en la calle todo el día con un poquito de olfato, se da cuenta que algo raro hay y se acerca e inicia la interceptación con una requisa, ¿sí? Por una cuestión de seguridad personal.
¿Está bien? Y acá justamente está el estándar que deja, no la corte nuestra, sino la corte norteamericana, en Terry vs. Ohio, ¿sí? En el cual habla de la necesidad de protección de los oficiales. Los Estados Unidos de Norteamérica tienen la causa probable como base de cualquier injerencia en la intimidad. Por ese motivo surgen estos fallos. ¿Está bien? Y la Corte dice, bueno, sí, se necesita causa probable para avanzar sobre la intimidad de la persona, pero ¿sí? Si no permitimos a un policía requisar a alguien en una actitud sospechosa, ¿sí? No estamos protegiendo. ¿Por qué? Porque la persona que se lo va a requisar puede tener un arma, ¿está bien? Y puede atentar contra su vida. Fantástico. La Corte norteamericana, que no es lo que a uno le critican, pero a mí me parece sinceramente que está bien, es pragmática. Dice, bueno, está bien, vamos a flexibilizar un poco el estándar para no abandonar, ¿sí? Dejar a la buena de Dios al personal policial. Fantástico. Ahora, como toda jurisprudencia de la Corte norteamericana, ahí fue cuando arrancó el estándar, pero después se fue flexibilizando. Algo muy parecido a esto lo vemos en materia de provisiones probatorias y exclusión de la prueba, ¿sí? La Corte norteamericana arranca con un estándar ahí arriba, ¿sí? Hay que eliminar toda la prueba obtenida ilícitamente y después aparecen las excepciones. La buena fe, la vía independiente, el descubrimiento inevitable y bueno, todo lo que ya sabemos. En Adams vs. Williams, ¿sí? También tenemos un secuestro de un arma de estupefacientes por una pista de un informante anónimo. Y ahí ya no se hace, si bien se menciona al pasar la necesidad de protección del oficial, ya empezamos a hablar de información de la causa, necesidad de que se persiga penalmente el delito. ¿Sí? Fíjese que dice que la policía no puede encogerse de hombros y permitir un crimen en la fuga de un criminal. ¿Sí? Ya empezamos a bajar un poquitito el estándar. En Alabama vs. White, ¿sí? Que es otro fallo que también cita la Corte en Fernández Prieto, directamente no hay ningún arma, nada tiene que ver con un arma. ¿Sí? Hay un llamado anónimo que dice, en tal hora, tal persona va a salir de un hotel que está en tal lugar, va a subir un auto y va a transportar estupefacientes hasta tal lugar. No había ninguna mención de un arma. No hay ningún peligro en la integridad del personal policial. Y también se convalida, creo que por voto de 6-3, si no me equivoco, la requisa. Entonces ya vemos que la cuestión de protección del policía, que fue el origen de esta doctrina, que fue el origen de esta excepción, ya deja de importar. ¿Sí? Lo importante es la persecución penal. ¿Está bien? Y acá arrancó la famosa frase, la totalidad de las circunstancias o the whole picture, que también lo hemos citado en Fernández Prieto y que también lo hemos citado en muchos fallos de la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Cámara Nacional de Casación Penal también. Este fallo, Florida versus Yale, que es posterior a Fernández Prieto, pero no lo quiero dejar de mencionar, va un poquitito sobre sus pasos respecto del que yo mencioné en último término. ¿Por qué? Porque el llamado anónimo dice, hay una persona que está parado en tal lugar esperando el colectivo con una camisa de tal color que tiene un arma de fuego. Y el personal policial se acerca, lo requisa, efectivamente tiene un arma de fuego. Bueno, acá la Corte entiende que no hubo una predicción sobre la conducta del imputado. Es como que, no sé, alguien llama a la policía y dice, va a haber una persona, se llama Ignacio Raca, que a las 3:30, 4 de la tarde va a estar saliendo de un auto blanco de un edificio en Mercedes y va a agarrar la ruta. Sí, lo hago todos los días. No es una predicción que dé cuenta de una actitud sospechosa. Tampoco lo era tanto la anterior, pero esta era directamente un hombre esperando el colectivo. Así que estos son los pasos de la jurisprudencia norteamericana. ¿Cuáles son los problemas de Fernández Prieto entonces? El primero y principal, ¿sí? Estamos hablando de especiales circunstancias, actitud sospechosa, totalidad de las circunstancias del caso. En ningún momento se dijo concretamente en los hechos cuál había sido la actitud sospechosa. Jamás se detalló. Inclusive fíjense que la disidencia de Feit lo dice. ¿Sí? Si estas circunstancias existieron, ¿sí? La policía se la guardó para sí misma. ¿Sí? Motivo por el cual no permite al Poder Judicial controlar la legalidad o no de ese arresto. Es el primer problema que tenemos. Si Fernández Prieto no dice un montón de cosas, nunca dice cuál fue la actitud sospechosa. El segundo problema, que se importa, ¿sí? La jurisprudencia norteamericana, sin aclarar cuándo puede ser aplicable o cuándo no. ¿Sí? Si es una cuestión de protección del personal policial, si tiene que ver con la necesidad de la persecución penal de los delitos vinculados con el narcotráfico. Nunca se aclara esto. ¿Está bien? Y otro gran problema que tiene para mí Fernández Prieto es que se valora como una pauta a tener en cuenta para la convalidación de la medida de injerencia, que el procedimiento fue regular.
¿sí? Que fue justificado, que tenía testigos, actos de procedimiento, eso no tiene nada que ver. Y esto lo vi mucho en otros fallos. Es decir, nadie está discutiendo que el acta no está bien hecha, nadie está discutiendo que no había testigos. Lo que se está discutiendo es que no había elementos suficientes anteriores a la interceptación para llevar a cabo la requisa. ¿Sí? Fíjense que ahí también copié la parte del fallo en la cual hice esto. Es decir, esto me parece que son los tres problemas importantes de Fernández Prieto, que bueno, como todos seguramente sabrán, implicó una condena al Estado argentino el año pasado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Y específicamente se sostuvo que es conveniente, sería para evitar este tipo de situaciones como la de Fernández Prieto y como la de Tumbeiro, que si algunos recuerdan es una requisa que se sustenta, entre otras cosas, que la ropa de la persona permitía confirmar que no era del lugar, ¿sí? Lo cual podría pensarse una especie de parámetro discriminatorio según el caso. El Estado argentino es condenado por ambos fallos y habla de la conveniencia de adoptar un estándar probatorio objetivo. Hubiera estado bueno que nos digan cuál sería un estándar probatorio objetivo, porque el fallo de la Corte Interamericana no lo dice. Y yo creo que cuando la Corte Interamericana quiere ser precisa, lo es. Como por ejemplo, cuando habla de los estándares de defensa técnica eficaz en Ruano Torres. ¿Sí? En Ruano Torres, el que lo recuerda va a saber que dicen que la falta de argumentación jurídica, la falta de argumentación probatoria, la falta de recursos, ¿sí? Dice concretamente cuáles son los cánones con los que nos tenemos que manejar para saber si faltó defensa técnica eficaz. Acá no lo hacen, ¿sí? Simplemente dejan en cabeza nuestra solución al problema, pero no dice cuál sería un estándar probatorio objetivo. Y acá entra un poquitito, ya más concretamente, el estudio que vengo haciendo yo en el marco de la tesis doctoral. Concretamente con la requisa personal, ¿sí? Yo estoy haciendo un estudio de las consecuencias de Fernández Prieto, desde el 98 hasta el 2020. ¿Sí? Un relevamiento de todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Cámara Federal de Casación Penal y posiblemente también de la Cámara Nacional de Casación Penal. La Corte no tiene muchos precedentes, está bien, es un tribunal, es el Tribunal Superior del país, tendrá entre dos medidas que elegí para este estudio, una es la requisa y otra la intervención telefónica, tendrá alrededor de 40 fallos. Pero la Cámara Federal de Casación Penal, de un estudio de 1800 fallos, llegué a aproximadamente 400 fallos, ¿sí? Entre ambas materias. De ahí supongo que voy a poder sacar 100 más de la Cámara Nacional de Casación Penal, lo cual me va a dejar con un estudio empírico basado en 500 fallos, que creo que es un buen caudal de casos para llegar a conclusiones objetivas. Todas las estadísticas que yo les voy a dar a continuación están llevadas a cabo con método científico. Lo que voy a decir a continuación no es una opinión, ¿sí? Sino que son hechos. También si alguien descree lo que yo le voy a dar, tengo todos los datos de los fallos de los cuales yo saqué estos datos y pueden perfectamente ir a controlarlo y a revisar si es o no así. Eso es lo que hace que esto sea información obtenida con metodología de conocimiento científico. ¿Está bien? En primer lugar, lo que me interesa destacar, yo evalué 50 fallos de apelaciones de defensores, de apelaciones de fiscales, en este caso todo de la Cámara Federal de Casación Penal. De los 50, 49 se convalidó la medida de injerencia, ¿sí? En 49 casos se convalidó la requisa. Solamente un caso se confirmó la nulidad. Lo cual nos habla ya de movida de que es muy difícil la actividad recursiva teniendo en cuenta el análisis de constitucionalidad de estas medidas. Lo primero que yo quería determinar es, bueno, ¿qué estándar se aplica concretamente? ¿Cuál es el estándar que ponen los jueces a la hora de definir la suficiencia probatoria? Bueno, recuerden que la Cámara Federal de Casación Penal se maneja con el Código del EBEN, el Código Procesal Penal de la Nación, que en los 30 bis habla de que para la procedencia de una requisa tienen que existir circunstancias previas y o concomitantes, es decir, circunstancias anteriores o circunstancias que se den durante la requisa. Es difícil interpretar constitucionalmente este segundo parámetro porque si las circunstancias se pueden dar al mismo tiempo de la requisa, directamente no hay ninguna sospecha previa, sino que se da al momento de la requisa. Creemos que, bueno, no es que lo creo yo, sino que básicamente el texto de Mariano que está acá, que él también lo dice, me parece que es la interpretación más constitucional posible, es decir, bueno, podemos mencionar circunstancias concomitantes siempre y cuando vengan precedidas de alguna circunstancia previa. ¿Está bien? Inclusive,
el legislador se da cuenta de este error, porque en el Código Procesal Penal Federal, vigente pero aún no aplicable, las circunstancias concomitantes desaparecen. Se hace referencia solamente a las circunstancias previas. Yo puedo determinar que en el 18% de los casos los jueces dicen hay circunstancias previas, en el 4% de los casos dicen hay circunstancias concomitantes y en el 14% se habla de que hay circunstancias previas y concomitantes. Pero esto es medio un problema, porque se habla de circunstancias previas y concomitantes como un modelo, es decir, como una especie de eslogan que significa algo, pero no sabemos bien qué. Me hace acordar mucho cuando capaz ve una prisión preventiva que dice, bueno, la pena es esta, por eso hay entorpecimiento probatorio y peligro de fuga. Tal vez haya un caso en el cual hayan las dos cosas, pero no toda prisión preventiva. No podemos seguir usando el peligro de entorpecimiento probatorio y el peligro de fuga como si fueran lo mismo. Son cosas distintas, que tienen requisitos distintos y tienen prueba distinta. Alguien puede decirme, bueno, sí, una pena alta implica un riesgo de fuga, pero ¿qué tiene que ver con el entorpecimiento probatorio? Bueno, lo mismo pasa acá. Estos casos no son todas circunstancias previas y concomitantes. Directamente se utilizó como una línea que hay que, un cuadradito que hay que llenar. Y lo mismo pasó con algunos otros. Fíjense, en 29% de los casos se habla de sospecha razonable. Esto creo que nos dice mucho de la herencia de Fernández Prieto. 16% de los casos se habla de procedimiento regular o justificado. Otro de los problemas de Fernández Prieto. Si no se hace una mención a si había sospecha o no, si había prueba anterior, sino que se hace mención a que el procedimiento fue legal, que no tiene nada que ver. Y después hay un 18% que tiene que ver con otras cosas que no van por el lado de las circunstancias previas y o concomitantes, como es, por ejemplo, la causa probable, los motivos suficientes, la urgencia, la flagrancia, indicios vehementes, cosas que no tienen nada que ver con estos estándares en concreto. Ya solucionado el tema de, bueno, ¿qué estándares aplican los jueces? Me pareció interesante decir, bueno, ¿y cuándo los jueces creen que hay prueba suficiente? Claro, cuando uno analiza 50 fallos, ni hablar cuando analice 400, se encuentra con que la variedad de posibilidades que nos da la casuística es tan amplia que empezamos a llenar casilleros y casilleros y casilleros de información y decir, bueno, ¿cómo lo sistematizamos? ¿Cómo puedo hacer un análisis objetivo de cuándo la requisa estaba bien convalidada, cuándo estaba mal? Si es que puedo hacerlo. Entonces, decidí separar, y esto sí es subjetivo, a diferencia de lo que le dije hace un ratito, en indicios confiables e indicios no confiables. Esto es opinable. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con que el hecho de que la persona no era de la zona no puede ser un motivo para requisarla, o una actitud sospechosa sin que se diga cuál era tampoco puede ser un motivo para requisar a alguien, pero capaz alguien me dice, bueno, el nerviosismo puede ser una buena pauta para requisar a alguien. Es decir, esto sí es opinable y me parece que la única forma de determinarlo tiene que ser legislativamente, pero bueno, no vamos a avanzar sobre eso. Entonces yo hice esta diferencia. Es decir, bueno, para mí, la denuncia anónima, las manifestaciones contradictorias del imputado, que no pueda decir por qué estaba en el lugar, que se ponga nervioso, que no sea del lugar, una tarea de observación que siga una denuncia anónima pero que no vea nada sospechoso, es decir, esto que le decía un ratito, va a estar Ignacio Raca saliendo con un auto blanco y después Ignacio Raca sale con un auto blanco, pero no hay ninguna actitud sospechosa y no hay ningún motivo para proceder a una requisa, o la mera mención a una actitud sospechosa sin que se aclare cómo pasó en Fernández Prieto. Y por otro lado señalé otros indicios que me parece que sí son confiables y que sí podrían justificar una requisa. Tarea de inteligencia previa, un intento de evasión, es decir, que la persona vea al personal policial y quiera huir, que descarte un elemento prohibido, la existencia de testimoniales específicas en el caso, la percepción vía olfato, un movimiento compatible con la comisión de un delito, la presencia de un objeto sospechoso. Todas estas cosas me parecen que dentro de un marco de razonabilidad y siempre y cuando la prueba permita confirmarlo, me parece que es un indicio confiable para permitir que exista una sospecha. ¿Cómo jugaron estos indicios en los casos en concreto? Bueno, ¿en qué proporción apareció cada uno? Bueno, el 57% de los casos se basó parcialmente en indicios no confiables. El 16% de los casos se basó exclusivamente en indicios confiables y, este es el número más preocupante, el 27% de los casos se basó en indicios no confiables. Quiere decir que uno de cada 4 casos de los que mencioné anteriormente, ¿sí?, la requisa se convalidó solamente con esos elementos. Nerviosismo, persona de la zona, no podía justificar su presencia. ¿Está bien? Vamos a ver de qué forma impactó esto. Dentro de ese 27%, ¿está bien?, más de la mitad de estas requisas se basaban en nerviosismo. Es decir, que más de la mitad de las requisas que se basan en indicios no confiables tiene que ver con la persona que se puso nerviosa. Lo cual, por dos motivos, me parece un problema.
Primero porque todo el mundo se puede poner nervioso con el personal policial. Yo soy abogado y también me he puesto nervioso en presencia del personal policial. Ni hablar la persona que no está, como ha dicho la Corte en Fiorentino, que no está acostumbrada a trances de ese tipo. ¿Está bien? Hay un 8% de requisas, perdón, el otro motivo por el cual me parece que el nerviosismo es un indicador peligroso es porque el nerviosismo siempre viene cuando la persona ya se le interceptó. O sea, nunca puede ser un motivo exclusivamente previo. Siempre aparece cuando ya al menos la decisión de interceptar está tomada. Hay un 8% de casos en los cuales la requisa se basó en manifestaciones contradictorias del requisado, es decir, no supo explicar algo, dijo algo y después se desdijo. Y hay un 38% de casos que se basan en denuncias anónimas, sin que esta denuncia anónima sea confirmada por alguna tarea de inteligencia. Porque, por ejemplo, si hay una denuncia anónima, pero después se hace un seguimiento y se puede observar un movimiento compatible con la comisión de delito, que es algo que lo he visto en algunos fallos, bueno, es otra cosa. Pero la denuncia anónima, sin ningún elemento que permita justificar una sospecha, y llegó al 38% de los casos. Es un porcentaje muy alto. Máxime cuando todos sabemos que la denuncia anónima muchas veces es inventada. Si es solamente la excusa, como no hay forma de controlar, es la excusa que da lugar al nacimiento de una intervención policial, cuando en realidad la prueba vino por otro lado. No vino por una denuncia anónima, vino por investigaciones, por averiguaciones, ¿sí? O por otro lugar peor. Pero no, obviamente no tengo forma de hacer un relevamiento objetivo de esto, pero todos sabemos que la denuncia anónima muchas veces no es un llamado anónimo realmente a la comisaría. En última instancia, respecto a esos casos que yo al principio les decía, se basaban parcialmente en indicios no confiables, tenemos de vuelta una presencia muy fuerte del nerviosismo, una presencia muy fuerte también de la denuncia anónima, y después algunas otras que van variando. La mención a la actitud sospechosa sin detallar de qué se trata, la presencia en una zona vinculada a la comisión de un delito, es decir, no sé, la presencia de una persona en un lugar que se conoce por el tráfico de estupefacientes, las manifestaciones contradictorias o la famosa la persona no era de la zona. ¿Cuáles son las conclusiones? Las primeras conclusiones que yo saco de este resultado, que después puede variar, capaz yo después analizo los otros 350 fallos y llego a otras conclusiones y bueno, nada. Mi tesis doctoral será la justicia penal funciona re bien. Ojalá, pero no creo. El primer problema que tenemos es los estándares de prueba, vagos, amplios, todos dejan espacio de interpretación, ¿sí? Pero algunos son más claros que otros. Y digo esto porque hay parte de la doctrina, como por ejemplo un autor español, Daniel González Lagier, que dicen, muchachos, no existe la posibilidad de formular un estándar objetivo. ¿Sí? Podemos mejorar los estándares que tenemos, pero ya hablar de estándares habla de vaguedad. ¿Sí? Distinto es una regla. ¿Sí? Una regla, por ejemplo, el 151 del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires establece una regla. La sola denuncia no basta para tener a una persona. ¡Pac! Se terminó la discusión. Ahí es mucho más fácil controlar. ¿Sí? Ahí no hay más vuelta. No alcanza para tener con una denuncia. Fantástico, no hay dudas. Ahora, los estándares por su naturaleza son... y cualquier estándar, no solamente un estándar de prueba. El estándar de la defensa en juicio es ambiguo. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo que queremos que haya defensa en juicio. Ahora, cuando nos ponemos a debatir si se puede incorporar prueba por lectura de una persona que está muerta y que creó la instrucción, no sé si vamos a estar todos de acuerdo. Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. Es decir, de movidas es un problema de toda la formulación de estándares de prueba. La segunda gran conclusión es que los estándares iniciales, y si hago referencia concretamente a la requisa personal, tienen problemas específicos, ¿sí? A punto tal de que, como ven ustedes, en algunos fallos se menciona la circunstancia previa, en otras las circunstancias concomitantes, en otras la sospecha razonable, en otros los motivos suficientes, y te van a decir, bueno, Nacho, pero son sinónimos, porque imagínense que en la Facultad de Derecho vamos a decir, no, bueno, sacamos un fallo que diga, no, bueno, sí, participación primaria, participación secundaria, después nosotros hablamos de dolo directo, dolo eventual, como si fuera lo mismo. Cierra la Facultad de Derecho. Cierran, los alemanes se revuelcan en la tumba. ¿Por qué ¿Por qué nos parece una locura en otros ámbitos, ¿sí? Y acá da igual? ¿Sí? ¿Por qué damos todo por sentado de que lo mismo, sospecha razonable, motivo suficiente, causa probable, circunstancia previa? No es lo mismo. ¿Sí? Está bien que no sea lo mismo. ¿Por qué lo tomamos todo como un gran sinónimo? Otro problema es la contradicción inclusive en la aplicación de estos estándares.
Yo acá no lo puse porque queda un poquito largo, pero por ejemplo, cuando vemos el dictamen del procurador en Peralta Cano, dice, y bueno, en este caso no hay sospecha razonable, no hay causa probable, no hay indicio vehemente, como si fuera todo lo mismo. ¿Sí? Y ahí no es culpa de la Corte, más allá de que la Corte invoca ese dictamen, la Corte viene de un fallo que me explica que son dos cosas distintas y después adhiere a un dictamen que dice, sí, bueno, no hay indicio vehemente, y no hay flagrancia, y no hay urgencia, y no hay causa probable, y no hay sospecha razonable. ¿Sí? Caso concreto, Peralta Cano lo buscan y lo encuentran. El otro problema que tenemos deriva de estas primeras conclusiones, los resultados que llegué en esta investigación, que se ven que hay una concentración importante en indicios que creo que no son confiables, como las denuncias anónimas, el nerviosismo. Y el último punto es, bueno, ustedes vinieron a esta última charla del curso de garantías y en todas las anteriores se llevaron respuestas. ¿Sí? Ustedes de la charla de Mariano Bertolotti se llevaron respuestas, de la charla de Claudia Esquivel se llevaron respuestas, de la charla de Marcelo García se llevaron respuestas. Y acá no se van a llevar ninguna respuesta. Les pido disculpas, pero la verdad que ni yo tengo la respuesta todavía a esto. ¿Qué solución tenemos a esto? ¿Cómo hacemos para que poder controlar, ¿sí? Por ejemplo, los estándares de prueba iniciales? ¿Cómo lo podemos hacer? Y bueno, yo creo que una primera pauta para eso es decir, bueno, formulemos estándares de prueba objetivos, intentemos crearlos. ¿Sí? Y si no podemos, porque es muy difícil, porque inclusive para la creación de un estándar de prueba objetivo, de una condena, y tenemos la posibilidad de decir, bueno, tenemos que confirmar la hipótesis acusatoria y descartar las otras hipótesis. Pero en un caso de requisa, no podemos hacer esto. No podemos importarlo directamente ese estándar, porque acá no podemos descartar nada. Porque los estándares iniciales, por su naturaleza, parten de poca información. ¿Sí? Parten de poca información, porque justamente son estándares que se utilizan para investigar. ¿Sí? Yo no le puedo pedir al juez que para investigar tenga toda la prueba. ¿Sí? Si el juez en nación o el fiscal en provincia. Si el fiscal está investigando justamente porque no tiene prueba. ¿Sí? Y yo le voy a pedir mucha prueba para investigar y bueno, nunca vamos a investigar. Motivo por el cual la solución tiene que pasar por la posible formulación de estándares de prueba objetivos. Y si no se puede, bueno, apliquemos reglas negativas, como el 151. La prueba tasada tiene mala fama porque viene de la mano del sistema inquisitivo, pero no es necesariamente mala. ¿Sí? Como ciudadano de la provincia de Buenos Aires, yo me siento mucho más tranquilo sabiendo que no me pueden detener con una sola denuncia. Y me sentiría mucho más tranquilo si dijeran que con nerviosismo no me pueden requisar, por poner un ejemplo, ¿sí? Ahora, no me toca a mí, ¿sí? Definir, bueno, con nerviosismo no se puede requisar. No me toca a mí y no le toca a 12 jueces de la Cámara Federal de Casación Penal ni a 7 o 5 jueces de la Corte de Nación, ¿sí? Como cualquier estándar de prueba, tiene que ser definido a nivel legislativo, ¿sí? Porque depende todo de la distribución del error. ¿Qué es la distribución del error? Muy cortito, es decir, bueno, ¿cómo establecemos un estándar para condenar a una persona? Y decimos, bueno, la verdad que estaría bueno que condenemos cuando estemos seguros, ¿sí? Porque es mejor absolver a 100 a 100 culpables antes que condenar a un inocente. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿cómo fijamos el estándar? Y fijemos un estándar alto, digamos que tiene que haber prueba suficiente para convalidar la hipótesis razonable, que tiene que allanarse a todos los elementos de la prueba y cualquier duda que también esté de la mano con elementos incorporados de prueba en el juicio, tiene que ser absuelta. Fantástico, un estándar alto, listo, ya está, los jueces tienen la solución. ¿Sí? Pero eso no es una decisión de los jueces. ¿Sí? El juez no decide cuándo hay homicidio, eso lo dice el Código Penal. El juez no decide cuál es el término para una libertad condicional, eso lo decide el Código Penal. El juez no decide cuándo procede una nulidad, eso lo dice el Código Procesal Penal. Bueno, lo mismo acá. No, el juez no puede tener una facultad tan amplia. ¿Sí? No puede ser que sea lo mismo nerviosismo, la denuncia anónima, una declaración testimonial. Entonces, yo creo que estas elaboraciones tienen que terminar teniendo una consecuencia legislativa, porque tiene que ser justamente el poder legislativo, en representación de la sociedad, la que diga, bueno, mira, ¿sabes qué? Aceptamos que nos importa mucho la investigación y nos importa mucho el descubrimiento de la verdad. Así que vamos a aceptar que cuando una persona se pone nerviosa, la podemos requisar. Después podemos pedir la declaración de inconstitucionalidad, es otra cosa. ¿Está bien? Pero al menos tenemos un parámetro claro. El último párrafo del artículo 230 bis, que dice que un operativo público de prevención sí se puede requisar automóviles, a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no puedo decir que no es claro, ¿sí? Porque es clarísimo, ahí no hay estándar de prueba directamente, ¿sí? En un operativo público de prevención, fantástico, me pueden requisar, lo dice el 230. Después puedo plantear la inconstitucionalidad, puedo decir que no, bueno, está bien, pero se refiere a que si tiene que ver con que
los motivos que originaron ese procedimiento policial tiene que ver con la prueba que se busca, es decir, si lo que se está buscando es documentación falsa, no se tiene que pedir la documentación del auto, pero no se puede abrir el baúl. Son todas elucubraciones que podemos llegar a hacer, están buenas, las compartimos, las discutimos, todo lindo. Pero no hay dudas, ¿sí?, de que no hay estándar de prueba y que puede, en cualquier caso, en un operativo público de prevención, si creemos en la condicionalidad y si aplicamos el último párrafo del 230 bis, el personal policial puede proceder a una requisa. Bueno, utilicemos estas reglas de otra forma también, utilicémoslas como garantía. Básicamente se trataría de eso. Yo no sé si fui muy rápido, me perdí totalmente, veo que está todo oscuro afuera, espero no haberlos aburrido, bueno, los escucho para consultas, comentarios que quieran hacer. No hay Eh, dudas, quedó clarísimo. no, yo estaba tratando de abrir el micrófono. Eh, Muy interesante, Ignacio. Yo, digamos, escuché con atención y al final dijiste algo en lo que yo venía pensando, que la prueba tasada resolvería muchos de estos problemas. Yo entiendo que igualmente sería inaplicable a esta altura, digamos, en armonía con la aplicación del juicio por juros y demás, pero pensando en una posible solución o salida a la no aplicación de los estándares, yo creo que un camino podría ser justamente ser estrictos en la valoración de la prueba, pero por ese lado la prueba tasada no lo veo viable. Pero ¿no sería una alternativa por ir razonable o viable? Pensaba, por ejemplo, ser más específico en lo atinente a la descripción de nulidades en el código, en los códigos procesales, para decir, bueno, si determinado asunto ocurre bajo tales circunstancias, esta prueba es inválida. No sé si vos tenés alguna opinión sobre ese punto o si lo ves como una posible solución a esto. Si determinado asunto respecto de la validez de la prueba decís vos, o respecto de qué cantidad de prueba tiene que haber. Claro, por ejemplo, a ver, el caso de Fernández Prieto, si no sería interesante que en el Código Procesal esté establecida como causal de nulidad el tema de que se disponga una requisa sin haber contado en forma previa con una causa probable para infección. Eso es nulo, que ya esté previsto en el Código Procesal Penal o en los códigos de forma en general. ¿Eso te parece que podría ser una solución a esto o lo ves complicado? No, yo veo el mismo problema, porque si después va a venir un juez a decirme que causa probable es nerviosismo, estamos en la misma. O sea, creo que el problema sigue siendo definir el estándar. Me parece que, de hecho, los mismos norteamericanos han tenido mucho problema en definir qué es causa probable y qué es sospecha razonable. Por ende, a mí me parece, tal vez me equivoco, tal vez alguien pueda crear un estándar realmente objetivo, pero me parece que por más que el Instituto de la Nulidad ya lo tenemos, dicho, porque eso ya está, cuando habla de que, cuando los códigos procesales dicen que la prueba obtenida ilegalmente no puede incorporarse o nula o por donde quieras, por donde querramos sacarla, ya está. El problema que tenemos es que no nos ponemos de acuerdo en cuándo hay causa probable o no, o cuándo hay sospecha razonable o no. Entonces me parece que, al menos en este ejemplo que vos planteás, lo veo difícil. Es complejo. Bien, y por otra parte, algo que, bueno, que viene de la mano de esto, yo realmente también se presenta difícil, coincido con lo que dijiste hace un ratito, que es complejo llegar a una solución. Pero en definitiva, los estándares, lo que estamos pretendiendo, si es que se puede llegar a una solución, es evitar o los errores o los atropellos judiciales que se pueden cometer en los procedimientos. Digo esto pensando en el caso del juez que condena con un ADN negativo, que a mí me parece que eso es un error, o el atropello de Fernández Prieto de empezar a revisar a la gente sin ninguna sospecha previa. Me parece que en el fondo estamos tratando de resolver eso. No sé si coincidís o si tenés alguna otra opinión sobre ese tema. Sí, sí, sí. Yo coincido y también eso va de la mano un poco con, bueno, esto que siempre decimos, que es que la prueba es una cuestión olvidada en líneas generales. Esto ya lo viene diciendo, bueno, Alberto Bovino, sin ir más lejos, pero digo, no sé cuántos acá, seguramente muchos acá cursaron en la Universidad de Buenos Aires como yo, y no tuve materia de prueba. Ahora, si alguien se infecta con un pelo de cabra de un pincel, te digo exactamente lo que tenés que hacer, te lo manejo de pe a pa, eso te lo sé decir todo. No me pasó en 13 años, pero seguramente en los próximos 13 me pase un caso así. De prueba no sabemos nada. Porque de prueba no se enseña en la Facultad de Derecho, ni en los posgrados tampoco. Entonces, así es muy difícil. La prueba no es una cuestión importante. Lamentablemente. Estaría bueno que
y hoy por hoy está pasando, más allá de que yo soy crítico con esto, hoy por hoy yo veo cada vez más espacios para discutir la cuestión de la prueba. Pero esto tiene que trasladarse a la legislación, no puede quedar más allá de lo valioso de este espacio, no puede quedar en esta charla, no puede quedar en las facultades, nada más en algunos espacios muy específicos, algunos posgrados muy específicos o algunos centros que se dedican a estudiar estas cosas, tiene que ser trasladado a la ley. Y esto pasa mucho en Estados Unidos, no porque los norteamericanos sean súper garantistas, sino porque al tener juicio por jurados, a ellos no les quedó otra que definir los problemas de la prueba. Porque ellos tienen el jurado golpeando la puerta diciendo, che, hay dos testigos que dicen lo mismo, ¿qué hago? Y tienen el problema de que después tienen que controlar veredictos infundados, porque es lo que en definitiva es el veredicto del juicio por jurado, más allá de la compatibilización constitucional que tuvimos en nuestro país con el tema de, bueno, la acusación del fiscal, las instrucciones, en definitiva es lo que es. Entonces, por eso ellos tienen todo eso, y si yo me voy a una librería en Colombia, no encuentro un solo libro de teoría del delito, porque a ellos les preocupan otras cosas. Yo no digo que no nos tiene que preocupar la teoría del delito, digo que me parece que nos tiene que preocupar también el tema de la prueba, que hoy por hoy no pareciera ser prioridad en la discusión. Claro, y es lo que más afecta a las garantías y los derechos, en realidad. Y sí, sí, yo creo que sí. Bien. Bueno, invitamos, si alguno de los participantes quiere formular alguna pregunta, pueden echar mano del recurso del sistema. En la parte inferior, sobre el lado derecho, hay una carita que dice reacciones, por si alguien no lo tiene claro. Hay una señal, como está apareciendo en este momento, una manito levantada. Puede formular pregunta y el doctor Raca la va a responder. En este momento la doctora Batista levantó la manito, tiene una pregunta para hacer. Doctora, por Sí, favor. ¿qué tal? Bueno, primero, Ignacio, quería felicitarte por la claridad de la exposición y la verdad que diste datos sumamente interesantes. Lo que yo quería preguntarte tiene que ver con el estándar de prueba para el dictado de un sobreseimiento en la etapa de instrucción, obviamente. Eh, Muchos fallos hablan de certeza negativa, bueno, y no hacen lugar, pero por otro lado también tenemos el último inciso del 323 del Código Procesal Penal que refiere, bueno, no recuerdo exactamente la redacción, pero esto de que no sea previsible incorporar nuevos elementos digamos, en la etapa de juicio. ¿Qué opinas sobre el estándar de prueba en cuanto al sobreseimiento? Sí, a ver, ahí tenemos un tema que es que el sobreseimiento nos da cosa juzgada. Entonces, no permitir que siga una investigación al estar en un margen menor a la probabilidad, ¿sí? No puede tener problema, porque si el día de mañana se logra dar con prueba, ese caso no se puede retomar. Para mí, el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires lo resuelve perfecto. El problema es que no lo aplicamos, ¿sí? ¿Por qué digo que no lo aplicamos? Porque el 323 lo que nos dice es, bueno, en el caso de, creo que es el inciso 6, creo que es el que vos referís, capaz me confundo, pero si no recuerdo mal la redacción, dice, bueno, cumplidos los plazos de la instrucción, ¿sí? Cuando ya se pasaron todos los plazos con las prórrogas, y siempre y cuando no haya prueba suficiente para, no sé, los indicios obviamente, si quieren, que mencionábamos recién, y no pareciera razonable incorporárselos en un futuro, algo así, dice, es uno de los supuestos de sobreseimiento. Y está perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a diferenciar el no elevar la causa a juicio respecto al sobreseimiento. Son cosas distintas, ¿sí? Un fiscal puede pedir elevación del caso a juicio y el juez de garantía decir no. Fin. ¿Y por qué sobreseer? Si no están vencidos los plazos de la instrucción. ¿Por qué? Son dos cosas distintas. Puede aparecer prueba después, seguir investigando. Y si te pasan los plazos y la defensa lo controla y ve que alguna evaluación de mérito hay de que no parecía razonable que aparezcan más pruebas en el futuro, bueno, recién ahí aparece el sobreseimiento. El tema es que no lo usamos esto. El tema es que estamos, lamentablemente, en un sistema que es, bueno, no te hago lugar a la investigación, a la requisición de elevación a juicio, por ende sobreseimiento. Y tenemos un camino intermedio. ¿Por qué una cosa es similar a la otra? ¿Por qué no puedo decir, no, ni te hago lugar al sobreseimiento? Lo he visto, te digo, o sea, pero lo veo poco. No hago lugar al sobreseimiento y
no hago lugar a la requisitura de elevación a juicio. El tema de la certeza negativa para mí es un problemón, porque entonces básicamente significa que podemos elevar cualquier causa a juicio, ¿sí? Siempre y cuando no esté probado absolutamente de que el imputado es inocente, puede ir a juicio. Entonces, con sospecha podemos elevar causa a juicio, con probabilidad podemos elevar causa a juicio. Yo claramente no estoy de acuerdo con esa teoría, pero me parece que la solución la da el 323. El problema que tenemos es que me parece que no lo usamos. No sé si respondí la pregunta o si quedó alguna duda con eso. Bien. Bárbaro. Bueno, vuelvo a invitar si alguien quisiera formular alguna pregunta con el sistema de reacciones del sistema, ponen la mano. Sí, Bueno, ahí veo que alguien en los comentarios, Andrea Palín, menciona justamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que yo hace un ratito mencionaba. Y está, a ver, obviamente, yo celebro a Fernández Prieto, y es verdad que hizo referencia específicamente a la cuestión del nerviosismo. De hecho, eso creo que me da alguna pauta para tomarla como un inicio no confiable. Digo, por algo, si la Corte Americana de Derechos Humanos me lo dice, y algún estudio de la situación se hizo, pero me da lástima que no hayan propuesto un estándar a partir de eso, ¿sí? Sino que haya quedado en el caso en concreto. Me parece que ahí perdemos un poquitito. Creo que la Corte Americana podría haber estado en condiciones de hacerlo. Por eso capaz yo soy un poquito crítico. bien, ahí tenemos a la doctora Claudia Esquivel, que quiere hacer alguna pregunta. Hola, a ver, ¿ahí se escucha? Sí, se escucha. Bueno, felicitarte, Ignacio, estuvo muy, muy interesante. Por lo que entendí, es parte de tu tesis doctoral, así que se nota que Lo dije has 20 veces, ¿no? Sí, Lo no, dije lo un dijiste montón. una vez, pero se nota que has Ah. profundizado mucho en los autores y por eso te quería hacer dos preguntas. Si vos, digamos, toda esta metodología de casuística la utilizaste eh, ahondando en algunos delitos en particular, parecería, por lo que yo pude entender, que te centraste más en los delitos relacionados con estupefacientes, y después, si vos tenés en consideración que por ahí el sistema anglosajón, en cuanto a la causa probable o a todo lo que es la parte del proceso investigativo, difiere respecto, justamente porque es propio del common law, del sistema nuestro más continental, ¿no? En cuanto a la prueba. Si esto también lo tuviste en cuenta a la hora de analizar las medidas probatorias. Bueno, gracias primero por la primera parte. Respecto a lo primero, yo no tuve la intención de ceñirme a delitos por estupefacientes, pero es verdad que el relevamiento que hice, creo que el 46, son 50 casos, 46 eran delitos estupefacientes, había un contrabando y 2 robos, si no recuerdo mal, y ahí me falta algún otro que no me puedo acordar. Pero esto fue una consecuencia de la metodología que yo elegí. A ver, ¿por qué no buscaste fallos de la provincia de Buenos Aires? Porque no tengo, o sea, si yo quiero hacerlo esto con metodología, ¿sí? No puedo buscar a ver, Juan Cimentón, ¿tenés algún fallo de la matanza copado ahí de tu paciente? ¿Por qué? Porque agarro el que me pase él, pero me pierdo otros, ¿sí? A diferencia de ello, lo que sí tengo con la Corte, lo que sí tengo con la Cámara Federal de Casación Penal, es el SIG, ¿sí? Es la obligación que tiene ellos de subir todos los fallos, ¿sí? Yo busco, lo que hice yo lo pasa cualquiera. Yo pongo requisa y tac, me aparecen las 1800 veces que la Cámara Federal de Casación Penal en los últimos años dijo requisa. Entonces eso me asegura que yo tengo acceso a toda la base de datos. Después sí lleva un trabajo muy arduo de ver en cuál se dijo requisa porque sí y en cuál se estaba analizando la convalidación de esa requisa. Claro, como yo busqué fallos de la Cámara Federal de Casación Penal por este motivo, claro, la Cámara Federal de Casación Penal trabaja esencialmente en delitos vinculados con los estupefacientes porque son los delitos que mayor incidencia tiene, porque son delitos de competencia federal. Es más difícil que yo encuentre un robo, pero es más difícil que encuentre un robo o un homicidio. Por eso, después de toda esta primera parte de la extracción de datos, que lo hice para esta charla, dije, bueno, voy a tener que ampliar el espectro de la Cámara Nacional de Casación Penal, que si bien tiene menos tiempo, ¿sí? Porque está creo que desde el 2015,
por ende voy a tener menos fallos, no voy a acceder a los mismos parámetros, trata todos los casos, ¿sí? Trata homicidio, trata delitos ordinarios también. Yo no quiero saber solamente qué pasa con estupefacientes, yo quiero saber qué pasa con todos los delitos y seguramente de estos indicios confiables y no confiables que mencioné, cuando pueda extenderlo a delitos ordinarios van a aparecer otros y tal vez alteren alguna de las conclusiones que vimos hasta ahora, más allá de que tengo la intuición de que va a seguir siendo en esencia lo mismo, me puedo equivocar, pero sí, es claramente un problema eso, porque yo no quiero que sea solamente por estupefacientes, sino que quiero que sea algo que podamos aplicarlo a todos los delitos. Obviamente delitos que va a ser muy difícil que haya una requisa, qué sé yo, no sé. En delito de, bueno, no sé, debe haber alguna estafa una estafa piramidal y va a ser un allanamiento la gran medida, no va a ser tanto la requisa. Respecto a los segundos, claro, sí, yo tuve en cuenta que la causa probable y sospecha razonable eran postulados del derecho anglosajón. La causa probable, de hecho, es un postulado con jerarquía constitucional en el derecho anglosajón, como lo mencionamos, pero la Corte Suprema Nacional lo importó esto. Es decir, esto ya vino a nuestro país. Y está mencionado en muchos de estos fallos al que yo hice referencia. Por eso el inicio de los estudios míos arranca en el año 98. Porque a mí lo que me interesa ver es, yo creo que Fernández Prieto, si bien es criticado, me parece que yo lo critico, y ya lo critiqué, lo vieron, me parece que está bueno en el sentido de que abre la discusión sobre la cuestión de suficiencia probatoria, por lo menos, ¿sí? Y era algo que no se venía haciendo antes. Y cuando hago un análisis de la jurisprudencia veo que todo el tema de causa probable sospecha razonable es aplicado en Argentina también. Volviendo al paralelismo con la regla de exclusión, el fruto del árbol envenenado, que lo aplicamos, o sea, se aplica en todo el país, ¿sí? Es también una importación del derecho norteamericano, ¿sí? The Fruit of the Poisonous Tree. Estamos en la misma. Nuestra constitución, ¿sí? Tiene mucho que ver con la constitución norteamericana. Entonces, si bien es verdad, la probation, por poner otro ejemplo, no es una cosa gaucha, sino que también viene hay un montón de institutos que se aplican todos los días en el derecho penal argentino que son importaciones del derecho norteamericano. Por ende, yo lo tomo como referencia, pero sí, tengo presente la cuestión metodológica. Creo que lo puedo justificar a partir de esto que les digo, pero bueno, tal vez alguien piensa que no, y bueno, está bien, es una cuestión de justificarlo si se puede. Bien, bueno, vuelvo a preguntar si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, Ignacio, me sumo a las felicitaciones que te trasladaron Andrea y Claudia. Agradezco enormemente que hayas compartido con nosotros tu plan de tesis, que se ve que está muy bien fundado, muy trabajado, muy investigado. Eh, ya te tomo el compromiso para volver a tenerte en alguna otra jornada en garantías. Bueno, excelente la exposición, la jornada, enormemente agradecidos. Bueno, de esta manera yo ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Batista, pero vamos cerrando la jornada. Muchas gracias, Ignacio, por esta charla que nos ofreciste, por tu generosidad, y muchas gracias a todos los participantes. Le doy la palabra No, a la gracias a doctora ustedes Batista. y a los participantes también, perdón.